te veo... Pensar que Poncio Pilato pudo haber acabado con el turismo de España. Está muy reciente ahora la Semana Santa. Y adoramos a un Cristo crucificado. Y que San José tuviera que aceptar que la paloma lo sustituyó en el lecho conyugal. No hay más. Pues la... Bueno, voy a empezar diciendo que un señor catedrático emérito de la Facultad de Farmacia me decía que cuando miraba por el microscopio veía a Dios. Eso empezamos así. No lo publicaría. Ahora, sí que quiero decirle, por ejemplo, la ciencia no se compromete demasiado ni toma partido demasiado en determinadas cuestiones, porque siempre se queda al margen. Ella dice, esto es lo que hay y punto. Pero nunca toma partido en los problemas que tiene la sociedad, que son esas normas morales, como habíamos visto, el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre el mismo sexo. No toma partido la ciencia nunca, no se compromete. Algún científico, pero no como ciencia, como en general, ¿no? Sí. Eso por una parte, y por otra que siempre la moralidad la asociamos a la religión. Y yo pienso que la moralidad son una serie de valores éticos de la sociedad, no de la religión. Y si no, pues le agradecería que me dijera qué diferencia hay entre los valores morales y los valores éticos. Nada más. Bueno, Vale, vamos a seguir. La cuestión de que la ciencia no se compromete a los científicos, efectivamente en general hay muchas precauciones, y eso lo vivimos nosotros, algunos de los que estamos en la Facultad de Ciencias, pues muy de cerca, que sus compañeros que en privado toman partido, digamos, toman posturas ante todo este tipo de cosas, no atrevan miedo a manifestarse públicamente por las repercusiones que pueda tener. Eso es así. Además, también hay que tener en cuenta que la... Por ejemplo, ¿Qué? ¿Cómo? que lo echen del trabajo, No, ¿qué repercusión? sí, bueno, por ejemplo, porque todos sí, la que dice salimos esto. En diciembre nosotros denunciamos, Unilaica, denunciamos que había belenes en sitios públicos de la universidad, en el departamento de óptica de Gustavo Belenes, y después me llegó al Twitter de varios sitios machacándome diciendo, mira, aquí también tenemos otro Belén, cachincha. Y la universidad, la rectora tomó partido a favor de los belenes, apelando a la tradición. Y hablando de eso del miedo, pues resumió el departamento de óptica que por unanimidad, todos los miembros del departamento, no sé, 20, no sé cuántos, todos estaban de acuerdo con el Belén. ¿No es sospechoso esa unanimidad? Ahí está los gerifaltes, que son muy católicos. ¿Quién se va a atrever a públicamente manifestarse contra eso? Pues ese tipo de cosas pasan. Algunas de esas mismas personas de ese historiador Belén, hace unos años lideraron un manifiesto contra una ley del aborto. Y entonces hicieron un escrito público, se llamaba la Declaración de Madrid, eso fue del 2009, en la que argumentaba científicamente la oposición al aborto. Sería curioso, se me ha olvidado traerlo, curioso la argumentación científica para oponerse al aborto. Tremendo. La vergüenza ajena. Decía cosas como que un país se va a pique, un país en el que cada año se matan, por decía, no sé en cuánto, 120.000 o 100.000 bebés al año. Usaba el término bebés, ¿no? Claro que argumentación científica era que hablaba de bebés. No conocía ni la definición de bebé del diccionario, ¿no? Y entonces ahí sí había un compromiso de científicos para oponerse al aborto. En ese caso sí hubo una cierta reacción en el sentido bueno, no de reaccionario,
de científicos con un manifiesto desde un punto de vista científico en el que contraargumentaba esos supuestos argumentos científicos. Han sido unos pocos casos en los que se ha visto científicos que se atreven a dar la cara. Pero, por ejemplo, aquí en Granada, que es donde se partió buena parte de esa iniciativa antiabortista, muy pocos se atrevieron a llevarle la contraria, porque son gente con mucho poder en la propia universidad. Otro caso afortunado, y eso hay que destacarlo, pues son muy pocos. Eso que hemos dicho antes, lo de las academias de ciencias oponiéndose al creacionismo y al diseño inteligente. Menos mal, ¿no? Que eso debe haber servido para frenar la entrada de esa pseudociencia y anticiencia en escuelas de todo el mundo. Entonces, esa iniciativa sí estuvo bastante, pero en general es verdad que los científicos pues son personas como todo lo demás. Una de las cosas que tiene de mérito el método científico es que sirve para poner coto a las cosas de los propios científicos. Los científicos no son superhéroes y gente con una valor moral más alto que el resto, ¿no? Sino que están sujetos a una disciplina que obliga a que se tenga que contrastar datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que se frene el carácter de los científicos. Pero los científicos son como cualquier tipo de persona y, evidentemente, y es el método lo que hace buena a la ciencia, no es estrictamente los científicos. Científicos hay pues, de todo, ¿no? Y ya no recuerdo si me estoy dejando algo. La diferencia entre... Eso no lo tengo yo muy claro. Ya que lo quiero responder. Como ahí siempre religión está asociado a normas morales, sí. Por eso a lo mejor teníamos que empezar a pensar que no hay que poner eso así. Claro, eso sí, eso por supuesto, sí, lo deja científico. La religión puede dictar normas morales como... disociándola y no religión moral, porque yo soy muy moral, pero no soy religiosa. La religión no tiene que soy ética también, claro. No tiene ningún derecho especial para dictar normas morales. Vamos, si apura, pues las normas morales, ya tirando mi opinión, las normas morales de la religión, todas esas cosas que he puesto, como estaba hablando desde el punto de vista científico, pues no he hecho hincapié en eso. Pero muchas de esas normas morales, las que son anti-homosexuales, las que discriminan a la mujer, lo que lleva a adoctrinar niños, me parece que va contra los derechos humanos. O sea, que es que para mí es una moral bastante, muchos aspectos bastante deleznables. Y si quisiese Dios, pues ya podía haber escrito los derechos del hombre, ¿no? De la mujer, los derechos humanos al empezar, ¿no? Y no esperar que lo hayamos tenido que hacer con tanto esfuerzo, ¿no? O sea, que no solo la religión no tiene ningún estatus especial para dictar normas morales, sino que las que dicta a mí me parece bastante poco estimable, digamos. Yo quería decir que, como yo veo la cosa esta de la siguiente forma, para mí todo el departamento de la ciencia y luego el departamento de la religión, todos son explicaciones, no corresponde a la realidad. Nosotros estamos en una evolución, los seres humanos, y no vamos más ni en religión ni en ciencia. Por encima de todo eso hay una explicación que nadie sabe, nadie. No la vamos a sospechar nunca, sospechar sí, pero no la vamos a saber porque estamos limitados, porque estamos en una evolución y dentro de 5 millones de años si hay un ser más evolucionado tendrá otra idea. Entonces el aborto, todas esas cosas que discutimos ahora dentro de 5 millones de años, una evolución de una especie distinta, a lo mejor ni existe esa, y incluso se saben más cosas. Estamos viviendo una etapa y no podemos ser antropocéntricos porque es que no somos nada. Entonces, todo eso son explicaciones, tanto la parte científica como la religiosa, Jehová, Yahvé, Alá y la ciencia, de la bioquímica, todo eso son explicaciones provisionales, porque estamos en esa fase, no lo sabemos. Entonces, todo lo científico y todo lo religioso en este momento es nuestra explicación. Dentro de 6 millones de años, nadie lo va a saber, pero si hemos evolucionado otra cosa, a lo mejor eso ni existe, porque vamos a seguir evolucionando o nos destruiremos a lo mejor. Cuando éramos animales, cuando no teníamos pensamiento, no nos preocupábamos por eso. Por lo tanto, yo pienso que no se sabe. Se sabe de ciencia lo que sabemos hasta ahora, y es relativo, porque dentro de 6 millones de años, como muchos millones de años, porque el ser humano si ha evolucionado será otra cosa. Entonces, la explicación de, por lo tanto, hay algo por encima de todo, que será Dios o lo que sea. Pero ahora mismo no se sabe nada. No se sabe nada más que lo que sabemos de ciencia, sabemos mucho, pero estamos limitados. Nuestra religión son explicaciones.
Uno lo explica con Janet, otro con Jehová y otro con Cero. Pero son explicaciones provisionales de este momento, porque no somos lo que somos ahora. Ciencias... Sí, yo no sé, la ciencia está... Todo lo que sabemos de ciencia está ¿Qué demostrado. hacemos? Esperamos 6 millones de años, a ver que... No, es que no vamos a esperar simplemente que ahora cambie y no nos vamos a enterar nadie porque vamos a estar aquí. Pero todo lo que hay científico ahora está demostrado, por supuesto que no lo avance. Pero es provisional ahora. No, Dentro. Hace 100 años no se sabía cómo se curaba la tuberculosis. Sí, cualquiera, pero hay cosas que ya se saben. Si Dentro poníamos de principio, 100 años se sabrá mucho más. Y pero avanzaremos. no se va a echar... Habrá hipótesis que haya que revisarlas por otras Sí, avanza mejoras, mucho. pero no sé, por la ley de la gravedad pues se ha mejorado con Einstein, Por supuesto pero que sí. no que se ha dicho, ya la ley de gravedad no Si no funciona. estoy en contra del avance científico, de hecho, hay un avance muy importante. Y lo habrá, y Dios quiera que lo siga Pero habiendo. sí que no sabemos nada. No, lo digo porque Dios no se sabe si existe o no, pero desde luego, es que desde luego ahora mismo solo sabemos de ciencia hasta donde hemos llegado. Dentro de 100 años se sabrá más. Hay que dejar hablar a más gente. En cuanto a la religión, es igual. Hay que dejar hablar a más gente. Tú ya sentado. Un orden. Te toca ahora... No me acuerdo cómo se llama. Paco. Es evidentísimo que aquí hay latentes un montón de preguntas, todos nos lo hacen, en distintos niveles. Científico, ciencia empírica, ciencia, filosofía, psicología. Habría que definir perfectamente cada saber, y si yo puedo saber algo de ese saber, afirmarlo, si es inequívoco, si es imposible contradecirlo, y desde ahí lo que yo afirme tendrá sentido, si no, no tiene ninguno. Y lo que niegue tampoco tiene sentido. Simplemente quiero analizar un punto. Que diga el científico que la ciencia es atea, para mí me parece que es un disparate, y me explico, que nadie se asuste. Yo no afirmo de que exista Dios ni no exista, no. Parto de que la ciencia, si es la empírica, lo que tiene es experiencias concretas. ¿Qué Dios está negando? Más allá de la experiencia concreta, ¿es que hay algo más allá de la experiencia concreta? Sí, sí lo hay. La filosofía tiene principios que no son experimentables. O lo negamos, si queréis lo negamos también. Vamos a negar o a afirmar, lo que queramos. Pero vamos a fundar todo lo que digamos. La filosofía dice que hay un principio de razón suficiente. Antes el enunciado que tú dices, ¿por qué el ser y no más bien la nada? La pregunta es sumamente inteligente. La respuesta es verdad que no sabemos por qué el ser. Lo que está claro es que el ser tendrá que tener toda su razón de ser, para existir. Si no, no estaría. Alguien me diría, pues te voy a negar ese principio. Négalo, lo puedes negar, pero tendrás que fundarme en qué principio te basas para negarme eso. Porque vamos a ver, si yo no tengo un principio, fundamento para decir, no puedo decir, ni negar tampoco. Es curioso que la palabra theos, la raíz significa raíz. El C como prefijo es raíz. De ahí nació Theos, el padre de los dioses, Theos, etc. Bueno, parece que el principio de razón suficiente tendría que afirmar que si el mundo tiene su razón de ser, su raíz autosuficiente para ser, porque está, o si no lo tiene, hay que buscarlo, porque si no, se tambarea el principio de razón suficiente. Solución, que yo diría, tiene que haber un C, negar Theos es una contradicción, yo diría. Que nadie piense que estoy pensando en ninguna religión, por favor, de ninguna manera. Soy crítico tremendamente con todas las religiones. Pero si yo digo que yo soy atheos, o sea, sin raíz, me estoy contradiciendo. O soy yo la raíz autosuficiente, y por eso estoy en virtud del principio de razón suficiente. O si no, tiene que haber otro, porque si no, imposible que algo sea si no tiene razón suficiente. Insisto, es un principio filosófico, pero es que la ciencia tiene que llegar ahí. Y si se atreve a decir que no hay theos, tiene que fundarlo a nivel filosófico. Casi todos los científicos son filósofos. En la historia lo han demostrado, porque me lleva a preguntas últimas. Más allá de lo empírico incluso, claro, porque la empiría, lo empírico es pasajero en cuanto que es y dejar de ser, etc. Esto no es. Algunos filósofos decían, no es, porque acaba cada momento de ser lo que es. Se está transformando, le damos sentido.
Entonces, la palabra es terrible. Nosotros, en nuestra pretensión de que esto es así, esto es que le aplicamos la atribución a un sujeto como esencia. No digo que está bueno, no, es bueno. Esto es perfecto, aunque no haya nada perfecto, pero la pretensión nuestra del es de una absolutez. Entonces, yo lo que quiero decir, para que yo pueda afirmar algo, si hago lógica, por ejemplo, nosotros comenzamos a decir el principio de identidad, razón suficiente, el principio de causalidad, que de eso se vale la ciencia para afirmar las cosas con toda la lógica del mundo, el principio de no contradicción. Si decimos los lógicos, los matemáticos, el principio de no contradicción es el primerísimo principio. ¿Por qué? Porque todo lo voy fundando en él. Tú me lo puedes negar, pero para negarme que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, tú me tendrás que decir en qué principio te apoyas para negármelo. Es que si no me apoyo en un principio de verdad soberano, yo no puedo decir nada soberanamente. Y soberanamente es decir sí afirmativo o no negativo. Hay otros medios, decir que dudo, que me parece, que creo, la palabra creo, y termino con esto, es tan equívoca. Creo que tengo una revelación especial de Dios. Nadie se refiere a eso nunca. Hombre, si alguien me dice que tiene una revelación especial de Dios, yo diría, pues chico, yo qué sé, yo no lo sé, porque ciencia no tengo de ello. Él dice eso. A lo mejor está mal, de la cabeza. A lo mejor digo, yo qué sé, tendré que decir que no sé. A no ser que yo pueda demostrar que es que no existe la posibilidad ninguna ni de un milagro, que esa es otra. Un científico, ¿cómo va a hablarle al milagro al científico? Si por definición está fuera de eso. No puede decir que no lo hay. De ninguna manera. Ni que lo hay. Estaría bonito los científicos estos que van a Lourdes y dicen, sí, este no tenía muleta y ahora tiene muleta. ¿Usted qué sabe? ¿Por dónde, qué razón hay para eso? Bueno, obvio, agradecer su trabajo y lo que usted plantea tan complejo que es no tirar del humor para poder tocar los hilos de la religión. Es complejo eso. Porque me acordaba, por ejemplo, habría que preguntarse qué ha pasado con las religiones monoteístas para que justamente ellas, y en particular las que incluyen este matar a la muerte del Padre y de Dios en particular, para que sean el cargo de cultivo del nacimiento de la ciencia. Es un tema delicado, ¿no? Justamente. Y lo otro que me ha gustado bastante cuando usted planteaba una posición ética de tomar partido, ¿no? Denunciar determinadas cuestiones. Yo no lo tengo claro porque tengo bastante nariz y huelo que los tiempos que nos están tocando vivir, la savia nueva de religión viene de la ciencia. Hay una alianza secreta que está alimentando a la religión. Pienso, no soy doctor en estas cuestiones, pero leo un poquito, ¿no? Pienso en los ejemplos que usted ha puesto, ¿no? Cantidad de científicos que dicen, vale, todo esto son hechos hasta aquí, pero luego hay un mundo, ¿no? que no llegamos, ¿no? Y ahí entra Su Majestad el Barbudo, ¿no? Como usted decía, ¿no? Sospecho que estamos viviendo una alianza nueva desde la ciencia se está... y los hechos que usted ha dicho son pequeños pero reveladores, ¿no? Los BLN por una rectora cuidando la cátedra de no sé cuánto, la asistencia de Lodeiro también a determinados actos que es impresentable, pero con esta opinión. Entonces es un tema complejo. Y me callo, lo último que quería decir es que tenemos religión para rato. Sí. Hay que estar advertidos de que la religión es un mecanismo de producir sentido a la vida, que es donde se amparan cantidad de criaturas. Lo que no se soporta es que la vida no tenga sentido. Y la religión es un mecanismo de producir sentido. El desafío de la ciencia, creo yo, que estaría el promover cierta alegría de que la vida no tenga sentido. Incluso, ¿por qué no? Porque esa es creo que su columna de Salomón potente es que inyecta sentido a los mortales
que entramos en crisis cuando de pronto no tenemos el sentido de la vida. Perdón. Solo decirte que esa alianza de ciencia y religión, bueno, efectivamente hay instancias poderosas que la alimentan. A nivel mundial está la Fundación Templeton, que la creó un multimillonario, John Templeton, y que da el premio anual, creo que no sea lotería, más grande del mundo, mayor que el Nobel, el premio sobre todo a científicos que han defendido esa armonía, ¿no?, entre ciencia y religión. Una tontería, Y esa fundación no solo la da ese premio. lotería es un sistema de creer en Dios. Sí, hay que decirlo, es el que te va a tocar la suerte. Eso no es creer en Dios. Bueno, En secreto, la lotería, todo el que vamos a comprar lotería, en secreto, creemos en Dios. y esa fundación funciona a nivel mundial, y estoy seguro que si nosotros hoy aquí propusiéramos una charla de buena sintonía entre ciencia y religión, podríamos conseguir financiación, creo que con relativa facilidad. Entonces eso es verdad que existe a niveles visibles. Y luego a niveles menos visibles a lo que me refería antes, ¿no? Ya las instancias superiores, si son creyentes, pues cuidado con lo que hace el de abajo y demás. Gracias. Yo creo que quizás se podría decir, o desde el punto de vista científico no se puede decir que las religiones, cualquier religión se caracteriza por buscar explicaciones mágicas a las cosas. En ese sentido, yo sí creo que la ciencia debería ser atea, ¿no? Porque las explicaciones mágicas es justo lo contrario a la ciencia, ¿no? Y de hecho, he buscado la definición de superstición en la Wikipedia y dice que superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de fenómenos, procesos y sus relaciones. Cualquier religión encaja perfectamente ahí, lo mismo que otro tipo de supersticiones, pero las religiones en particular encajarían ahí, ¿no? Sin embargo, luego hay, y en esto sí me gustaría conocer tu opinión, la definición normativa en España del concepto de superstición, que la da la Real Academia de la Lengua, dice que superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. ¿Por qué ponen de extraña a la fe religiosa? Eso es algo ideológico, creo yo. Alguien ha colado eso, vamos, yo creo que la definición... Bueno, pues está ahí. De alguna manera quizá, no sé si Granada Laica o alguien podía decir algo al respecto. Sí, no, yo por lo menos no había caído, no había buscado la definición en el diccionario. Esa definición es muy secada y se ve el plumero, ¿no? Por los definidores. Pues la norma en España, lo mismo. Yo quisiera dar una opinión, a ver qué opinas sobre ella. Pienso que lo importante no es el futuro, y lo que vaya a ocurrir dentro de muchos millones de años no me interesa. No me interesa el manga, me interesa el manga. La ética lucha por conseguir la felicidad del hombre con el hombre aquí, ahora. Y creo que la ciencia es el amparo que nos queda, porque la religión, en mi opinión, he leído por ahí, creo que es mía la idea, está sustentada en el miedo a las personas, a la muerte. El miedo, no me quiero ir de aquí. Y las religiones ofrecen soluciones muy cómodas a esto, que la ciencia parece que está descuidando. Sin embargo, ahí está la antropología, está la psicología, está la psiquiatría, que debe de estudiar esos miedos, porque hay algunas creencias que para mí son objeto de paranoia. Ahí la ciencia se está moviendo, sigue avanzando, porque creo que el tema del miedo es eminentemente científico. Y los sentimientos son fruto del miedo. La religión es fruto del miedo del hombre a la muerte, al maya, el que no queremos dejar a nuestros seres queridos. Y ese es el gran peligro de la ciencia, o el gran enemigo de la ciencia. El miedo que el propio científico entiende y ve cuando mira el microscopio y dice, ahí estoy viendo a Dios. Yo lo entiendo así. No sé si lo he expresado bien o estoy en lo cierto, pero la ciencia se tiene que imponer.
porque yo creo que la felicidad no está en el miedo, está en la libertad. Y la libertad se consigue con la razón y la ciencia real. Claro, efectivamente yo creo que esos miedos, tenemos todos, hay una manera de afrontarlo que es la de la religión, que parece una manera de afrontarlo infantil. Entonces yo creo que hay que ser, llegar al estado adulto de mirar esos miedos, situación, la muerte, la desaparición de seres queridos, mirarlo cara a cara y afrontarlo con las herramientas que cada uno pueda. Y entonces para mí supone un paso de la infancia a la edad adulta, el dejar fuera ese pensamiento mágico, esas supersticiones y afrontar la realidad como sea, sin esos temores, o manteniendo a raya esos temores. Vaya, no verán. No creo que lo veamos. No habría nadie contando. Pepe. La Declaración de los Derechos Humanos hace una afirmación muy clara. Tenemos el derecho a nuestra evolución intelectual, a nuestra aventura personal, a nuestros descubrimientos, a nuestra elaboración de discursos. Quien crea que es importante, como en la Edad Media, andar detrás de la creencia y elaborar y hacerse interrogantes sobre eso, está en su derecho. Pero hay demasiadas afirmaciones que se han hecho aquí y que nos hemos planteado como para que veamos en el mismo nivel conocimiento científico y adquisiciones por parte de la religión, ¿no? Yo quiero coger dos elementos de una forma crítica. Lo que se ha argumentado antes de que estamos en una etapa provisional, que el conocimiento va a avanzar, eso está claro. Pero con el conocimiento actual, con el primer modelo del átomo, ya se podía hacer interpretaciones y había reacciones posibles que podían beneficiar tecnológicamente a la gente. Hemos conseguido hacer aviones, hemos conseguido en la medicina hacer aparatos que nos permiten radiografía. Todo eso es conocimiento científico con modelos actuales. Entonces los modelos de la ciencia actuales permiten un trabajo que está ayudando a la humanidad a mejorar su estancia, ¿no? Claro que es inequívoco que dentro de 20, 30, 50 años la comunicación, los modelos se habrán hecho más extensos y podremos conducirnos hacia realidades que nos mejoren, ¿no? La religión y las interpretaciones de la religión, creo que si un ciudadano del siglo XII abriera los ojos en ciertos círculos, diría: estoy en mi tierra, reconozco lo que hay. Viendo la televisión con la superchería y demás, pues se encontraría con sus adivinos, con sus quiromantes. No es lo mismo la astrología que la astronomía, y no es lo mismo la quiromancia, no es lo mismo los alquimistas que el químico escéptico. Hay diferencia. Entonces, ponernos en la provisionalidad de los conocimientos y decir que unos y otros vamos a avanzar, lo que parece seguro es que en la interpretación de la realidad, la religión posiblemente se va a quedar en manos de los creyentes. Y ahora entro en una cosa que has dicho y que a mí siempre me ha inquietado, y además lo aprendí de tus palabras, ¿no? Y es que hay una estrategia de entrar en los cerebros desde los primeros momentos, ¿no? Es decir, esa pasión de la Iglesia, de la Iglesia por entrar en los cerebros infantiles, para devastarlos, para adoctrinarlos, para crear la irracionalidad desde un principio, es una manera de garantizar futuros creyentes. Y eso lo están haciendo, y eso se está permitiendo, ese adoctrinamiento en los colegios, en las escuelas y en los ámbitos, en gente que es más indefensa. Todavía lanzar la religión en este ámbito de crítico, bueno, pues aquí nos defendemos, pero entre gente que está aprendiendo, que está dando los primeros pasos, es una cosa criminal, ¿no? Yo me creía que la ciencia era atea
era una cosa muy extendida y aceptada por todo el mundo, porque cuando yo me hice atea, o sea, me hice atea porque cuando naces te hacen católica o te hacen de tu religión, ¿no? Me hicieron con el bautismo, luego la primera comunión, pero conforme te vas haciendo mayor, entonces te haces atea o te haces creyente. Desde el momento que me hice atea es porque vas conociendo cosas que te hacen que la religión sea imposible. Entonces, por ejemplo, te vas haciendo adulta y sabes que hay satélites que van a la Luna, que se llegó a la Luna, entonces eso es imposible con que la Virgen ascienda a los cielos, porque claro, tú piensas, bueno, ¿cómo va a estar ahí la Virgen con los satélites chocando o que Jesús subió el cuerpo? O sea, quiero decir que son cosas tan de lógica, tan reales, que es imposible que una cosa conviva con la otra. Entonces, lo que me han mirado después es comprobar cómo puede haber científicos creyentes. O sea, eso a mí no me entra en la cabeza. Claro, porque es una contrariedad muy grande, porque no una contrariedad, es una contradicción. Porque precisamente por lo que tú has explicado, ¿no? Que la ciencia está basada en unos hechos que se tienen que demostrar, que se tiene que verificar, y si eso no se verifica no existe. Entonces, esa es la primera cosa que me choca. Y después, así en general, pues no me choca que la mayoría de la gente acepte la religión de una forma muy fácilmente antes que la ciencia, porque la ciencia no llega a todo el mundo. La ciencia está como restringida para los que estudian, para los que van a la universidad o para los que la buscan. Para la gente que aunque no esté estudiando en la universidad, pero tiene interés y empieza a buscar en los libros. En cambio, la religión está en todos los sitios, en la tele, en las casas, en las escuelas. Entonces, eso para mí es el problema más grave, sobre todo ahora que hay como un resurgimiento, o sea, como que se han dado cuenta que estaban perdiendo clientela y están con muchas ganas de volver a recuperar lo perdido. Entonces están haciendo lo imposible, cosas que hace 10 años o 15 era impensables. En las escuelas se está volviendo a ir con las flores del mes de mayo a la Virgen en las iglesias, se sacan los niños de procesiones, hay cruces en los colegios y por ejemplo, el otro día me explicaba una alumna de magisterio que el mayor debate que tiene ahora en la escuela de magisterio, en su clase al menos, era discutiendo la igualdad, si debían mantener los lavabos de chicos y de chicas. Y entonces tenían una guerra porque había gente que se lo tomaba o se lo hacían tomar, y entonces están pues luchando por eso, ¿no? Por ejemplo, y entonces le van metiendo la necesidad de que la religión siga en las escuelas porque es como lo más democrático de todo, ¿no? Entonces la religión está ahí y va buscando todas las formas para mantenerse y adaptarse a las cosas nuevas y llegar al máximo de gente posible. Y la ciencia, por desgracia, pues no puede llegar, porque yo estoy convencida, o bueno, al menos lo creía así hasta ahora, que cuando una persona conoce algo de ciencia y de historia y de filosofía, ahí no casa la religión. Entonces, en resumen, que con la cultura y con la educación se puede acabar con la religión. Sí, pero bueno, eso creo que es fundamental la cuestión del adoctrinamiento infantil, porque eso que le dice de científicos que son capaces de, que son muy religiosos,
creyentes y pueden ser grandes científicos, puede parecer una contradicción, pero son capaces efectivamente de hacerlo, una especie de doble pensar, una esquizofrenia, y eso se aprende de pequeños. Los niños que tienen religión en la escuela pues van a clase de ciencia, a clase de religión y cambia el chip. Entonces eso se aprende desde... Perdona, es que un niño se entiende, pero lo que yo no entiendo es que un científico esté haciendo experimentos y luego crea que alguien sube a los cielos en cuerpo y alma con los satélites ahí. O sea, no, por eso la única explicación... O sin satélites. Quiero decir, eso lo digo porque es una cosa de las que más gracia me hacen, ¿no? Pero hay otras, yo qué sé, mucho más cotidianas que dices tú, ¿cómo pueden creer una cosa y creer la otra? Entonces es... Pues esas creencias están tan arraigadas que ponía el boletín oficial. Si miramos los currículos de religión y de ciencia de los niños, pues por ejemplo, la cuestión del creacionismo está desde muy pequeñito, el creacionismo ya lo exterior y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y busca, por ejemplo, enseñanza de la evolución. Yo no recuerdo en qué curso, pero en secundaria ya han pasado bastantes años que nos están machacando con que ¿quién creó la montaña? Siempre dicen, los geólogos aquí tendrían mucho que decir, pues siempre sale lo de la montaña. ¿Quién hizo la montaña? ¿Quién va a hacer la montaña eso tan grande? ¿No? Pues eso se lo están machacando desde muy de chico. Después ya se entera de que sí, hay placas tectónicas, tanto, pero otro ha quedado ahí, porque algo habrá. y se mantiene en un rincón, más o menos, y cuesta trabajo, cuesta desecharlo. De hecho, yo, por mi historia personal, a mí me costó un tiempo de quitarme toda esa, decirlo, no quiero usar un término, basura, de creencia basura. Echar eso de mi propio cerebro me costó. Y para qué decir ya la cuestión de costumbre, de costumbre arraigada, de las represiones, la represión sexual. Eso no es solo una cuestión de pensarlo. Hoy me reprimo, eso no es tan fácil. Entonces eso está muy trabajado desde pequeño. Entonces ahí es donde hay que luchar y por eso digo que la ciencia, los científicos deben tomar todo el partido que puedan para evitar ese adoctrinamiento que es un abuso mental que se crece en la infancia y que lo estamos viendo ahí al lado. Vemos a las niñas vestidas de novia, ahora tiene la primera comunión y a mí se me revuelve el estómago de ver eso. No solamente le han metido todo ese adoctrinamiento, digamos, desde el punto de vista científico, sino de comportamiento y como decía Pepe, de devastación. Los niños que hacen la primera comunión antes han hecho la primera confesión. Fijaros que la agresión que supone a un niño pequeño que tenga que decir todo lo que está dentro de su cabeza y que nadie sabe, los secretos más íntimos los tiene que confesar a un tipo. Eso es un abuso intolerable, ese tipo de cosas. Y eso está muy trabajado y hay que luchar contra eso. Por eso desde la organización laicista, más que la cuestión económica y todo esto, pasa que todo está relacionado. Una cuestión clave o la más importante es acabar con el adoctrinamiento infantil. Yo quería hacer alguna observación. La primera es que completamente de acuerdo con lo que se ha desarrollado en la exposición acerca de las creencias religiosas como totalmente anticientíficas. Pero quiero recordar algo sobre el tema de la religión. La religión no son solo creencias religiosas. La religión, como puse yo en la charla anterior, son más. Y hay gente que se siente religiosa al margen de las creencias religiosas. Es decir, hay gente que se considera de una determinada confesión religiosa, pongamos la católica, sin ponerse a pensar si la Virgen fue asunta al cielo o dejó de serlo, si Cristo resucitó más o resucitó menos, y las contradicciones, o si los panes se convirtieron en los peces, o Cristo. Quiero decir, que la religión es supone otros elementos que dan cohesión social, otros elementos que dan un sentido a la existencia, y por tanto, pienso que bajo nuestro punto de vista, reitero lo que decía cuando el otro día hablaba, es que no podemos
circunscribir lo religioso a ese tema, de los dogmas o de las creencias, porque hoy en día existen religiones que no necesitan ni dogmas, ni necesitan, digamos, creencias, es más. Estamos en un momento en el que hay un florecimiento de lo religioso, aunque haya un descenso de las iglesias. Es decir, una cosa es la religión, otra cosa son las confesiones religiosas como instituciones, la católica, la islámica, los evangelistas, esto, lo otro. Es decir, esos son estructuras de poder que administran determinadas religiones y determinadas creencias, con sus dogmas, con su esto, con su lo otro. Y demás. Pero hoy en día hay algo más preocupante, y es que se está desarrollando una forma de pensamiento débil, por tanto un pensamiento que no asume la racionalidad científica como forma de entender el mundo, y por tanto como elemento básico para comprenderlo, y eso hace que florezcan toda una serie de, tú mismo lo has puesto ahí, una serie, digamos, de pseudociencias, pero que son en realidad místicas religiosas. Es decir, las nuevas eras y compañía, al fin y al cabo, no son más que también religiones, y religiones que utilizan incluso elementos científicos para revalidarse y para conformarse. Y por tanto, el peligro, bajo mi punto de vista, está más en eso que incluso en otras cosas. Es decir, a mí el explicarle o el que alguien llegue un momento a darse cuenta de que hay determinadas creencias, determinados milagros, que eso apenas, vamos, que eso no sirve de nada, ni tiene fundamento ninguno, yo creo que eso hasta los que van a ver a la Virgen de Lourdes se lo piensan. Es decir, no creo que incluso ni toda la gente que va a Lourdes vaya pensando que efectivamente allí van a tener el milagro, porque van miles y no hay milagro, con lo cual ya muy absurdo tiene que ser. Y claro, cuando pensamos en que es que esto es cosa, de que es que los religiosos es cosa de tontos, y los que estamos por la ciencia somos los listos, a mí eso también me preocupa, entre otras cosas porque, como también incluso desde el punto de vista gráfico se ha puesto ahí, pues hay también muchos científicos que sin embargo mantienen esa dualidad. Es decir, algo tiene que haber allí para que nuestro cerebro sea capaz de asumir los mitos y de asumir la ciencia en muchos casos. No como incompatible, sino como compatible. O buscarle una determinada compatibilidad. Yo cojo esto de aquí, yo cojo esto de allá, yo cojo esto de aquí porque es lo que me interesa. Entonces me olvido de milagros, me olvido del folclore, y entonces me voy a las procesiones, y no creo que la hostia que ahora va a salir dentro de poco vaya a ningún cuerpo de Cristo, pero voy, la acompaño y me voy de juerga y de fiesta con el tema, ¿no? Es decir, que hay muchas formas de entender el asunto. Y lo último que quería decir es sobre el tema de la educación. Yo confío mucho en la educación, pero soy también de los que pienso que en la educación no está todo. Por tanto, incluso aunque no existiera religión en la escuela, la religión seguiría existiendo. En Francia no hay religión en la escuela. ¿Y es que en Francia no hay católicos? ¿Es que en Francia no hay católicos? ¿Es que en Francia no hay religiosos? Por tanto, no pensemos que con quitar la religión de la escuela tenemos todo el mundo salvo. Y soy firme y absoluto defensor de que la religión salga de la escuela. No confundamos, no confundamos. Pero lo que me molesta es que pensemos que sacándola ya lo hemos resuelto todo. Lo que quiero que tengamos es una visión más amplia del problema para actuar en todos los frentes y no simplemente decir, bueno, como los milagros son una fantasía, pues ya está todo lo religioso quitado de en medio. No, mire usted, hay muchos religiosos que no creen en los milagros y siguen siendo muy religiosos. Yo una simple aportación. Hombre, yo me gustaría que el ponente fuese interviniendo a las intervenciones que también se plantean para conocer sus puntos de vista y que podamos tener otros referentes.
no solo a la mía, sino también a otras preguntas que se han hecho y sobre las que también me gustaría que el ponente, porque además tenemos un ponente que tenemos la suerte de que está muy preparado y por tanto pues todo lo que diga es cosa que nos ayuda mucho a comprender. He hablado mucho que quiero escuchar. Sí. Que yo solo quería un breve apunte filológico por si pudiera dar luz al debate que ha suscitado el adjetivo ateo. Ateo efectivamente es en contra o sin Zeus, pero una cosa es la etimología de esa palabra y otra cosa es el sentido que hoy en día se le da a la palabra ateo. Hoy en día ateo no es sinónimo de en contra de Zeus, ateo es sinónimo una palabra que va más allá, quiere decir en contra de la religión, en contra de las creencias religiosas, con lo cual porque las palabras tienen vida propia, ¿no? Y creo que se ha centrado, que ha habido, no entiendo mucho por qué ha habido tanto debate o ha habido unas cuantas palabras sobre si la ciencia tiene que ser atea o no. Si hubiéramos puesto otro adjetivo, a lo mejor hubiera provocado menos polémica. Yo no conozco otra palabra que mejor que esa para aquí, pero he intentado matizarla diciendo que no ateo, refiriéndonos a dioses concretos que hacen ciertas cosas. Yo creo que agnóstico es agnosis, porque las palabras eso. Ya que hizo el agnóstico, pues una de las afirmaciones que se suelen hacer es que la ciencia lo que es agnóstica, pero también hacen referencia a Dios. Eso es muy prudente, ¿sí? pero es decir, Bertrand Russell hacía hablando de todo esto, ponía un ejemplo que era el de la tetera espacial, la tetera que está girando en torno a la Tierra. Si alguien dice, yo digo que hay una tetera que está orbitando en torno a la Tierra, pues puede ser, no puede ni afirmarlo ni negarlo, no sabe, yo soy agnóstico. Es una cosa tan absurda que va a estar en contra de quién ha puesto esa tetera, pues que tendríamos que ser lógicamente ateos respecto a la tetera. Pues lo mismo pasa con un Dios que interviene, que hace milagros, etcétera, etcétera. Estamos refiriéndonos a ese tipo de Dios, no a una entidad, que es una energía. Entonces, hablando de dioses concretos, yo creo que insisto que la ciencia sí debe ser atea y no se trata de un principio filosófico, no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo muy concreto, algo que una entidad que interviene en la realidad física, interviene en la realidad física y no es detectable, eso no tiene ningún sentido. Y sí, quería... Tenía la palabra aquí. En primer lugar, pues me ha gustado mucho la argumentación que ha hecho el ponente sobre los postulados tan científicos contra la ciencia, ¿no? que tiene cualquier línea o cualquier creencia, cualquier principio religioso. Bien, dicho esto, se han dicho aquí cosas muy interesantes. Me quedo con la última que ha dicho Manolo Navarro y a propósito de ello quiero hacer un apunte. La religión no se acabará porque la ciencia avance mucho o porque se quite de las escuelas. Y es porque yo creo, y aquí es donde quiero hacer el apunte, quiero subrayar la palabra racionalidad, que hay allí escrita, conocimiento, racionalidad. No olvidamos con frecuencia que la religión es un producto del hombre. Los animales no tienen religión. La religión la ha creado el hombre. Se la ha inventado el hombre, todas las religiones. La religión sencillamente, las creencias, son mitos para dar salida a lo inefable, a lo que el hombre no puede explicar. Los antiguos griegos, que eran muy racionalistas, se inventan, por ejemplo, el mito de Poseidón para explicar los terremotos. Como no tenían conocimientos científicos, como hoy los tenemos, para explicar por qué se mueve la Tierra, ellos inventan el mito de Poseidón, que desciende a la entraña de la Tierra, mueve el agua y eso hace que la Tierra se mueva. Y eran muy racionalistas. La religión es una creencia humana, es todo un mito que no hemos inventado, y si no lo hubiéramos inventado no lo inventaríamos. Por lo tanto, yo creo que ni la ciencia, ni el avance, ni la revolución industrial, ni la revolución francesa, ni
ni el siglo de la idea, ni las luces, echaron para atrás la religión, únicamente pusieron los postulados para decir que hay que cuestionarse la religión, porque antes no se cuestionaba en absoluto. Antes no se cuestionaba en absoluto. Será en Occidente, pues era cristiano, judío o musulmán, pero la palabra, el ateo, el religioso, eso es inconcebible. Pero no hemos avanzado, creo yo. Es decir, la religión seguirá existiendo y es posible que lleguemos, como bien ha afirmado Navarro, a inventarnos otras religiones y sacar múltiples religiones, porque los creamos nosotros, que somos los racionales. Sí, bueno, esta visión de que la religión es, digamos, invencible, que va a estar por los siglos de los siglos, pues es una visión pesimista, pero a lo mejor es real. Pero bueno, yo lo que me conformo, por eso he hecho hincapié sobre la religión en la escuela, es que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de hacer uso de la racionalidad, del pensamiento crítico. Eso es lo que se está agrediendo con la religión en la escuela. Por supuesto, no solo en la escuela, ocurre en la casa, en los ámbitos familiares, pero es que ahí no podemos hacer nada. Entonces, tenemos que actuar donde podemos. Y donde podemos hacer algo es, de manera más clara, es en el caso de la religión en la escuela. Producir un cambio social en el que el pensamiento crítico se extienda, bueno, es una labor que ojalá consigamos. Y ahí, pues, hay un trabajo, quizás sea de décadas, ¿no? Si es que se avanza en ese sentido. Iba a decir algo sobre lo que ha dicho Manuel, pues se me olvida. Bueno, ahora cuando me acuerde lo preguntas. ¿A mí? Sí. Bueno, muchas gracias por la ponencia, que ha sido, bueno, yo creo que soplo de aire fresco en la universidad, que eso también siempre, ¿no? Que disfrutamos de esto, y además con tu sentido del humor, pues siempre disfrutamos de ello, ¿no? Entonces, tanto en tu ponencia como en las intervenciones que estamos viendo aquí, se nota este doble plano, ¿no? Por así decir, de, digamos, lo sano que es seguir hablando de esto, y, porque obviamente, en fin, creo que no es una discusión que Dios no creó el mundo, el problema del creacionismo, el problema del alma, ¿no? La existencia o no del alma, es decir, cosas que son obvias, por así decir, que están en nuestro lugar común hoy, precisamente por el avance del mundo. Entonces, bueno, en fin, felicito eso, y sobre todo también por esto que también ha salido de la discusión, que tiene que ver con el adoctrinamiento, con la necesidad de una escuela pública, una escuela donde la religión no tenga una escuela pública y no religiosa, por así decir, que eso está funcionando también, ¿no? E incluso en el hecho de que haya científicos contra el aborto, esto de que tú hablabas también, ¿no? Y todas esas cosas hacen que todo esto sea necesario, sin duda, ¿no? Y después el plano, pues, más de discusión, de enfrentamiento con la religión, que es el que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, reitero mi felicitación, y ahora yo te haría una pregunta en relación con el propio título de tu conferencia. Es decir, un poco haciendo de abogado del diablo, ¿no? Tú hablas de la ciencia frente a las creencias religiosas, ¿no? Incluso el propio problema de la creencia, del creer, ¿no? Y todo esto. Ahora, yo te planteo, ¿no será que detrás de la ciencia hay también una creencia? No religiosa, pero sí una creencia. Y por tanto eso emparenta la ciencia, en cierta manera, a la religión, ¿no? ¿Cuál es la creencia que hay en el fondo de la ciencia? La creencia en la posibilidad del desvelamiento de lo real. Es decir, la ciencia cree en la posibilidad del conocimiento. Pero eso es una creencia, quizás. Es decir, detrás de la ciencia hay una creencia. La creencia en que es posible desvelarlo todo. ¿No? Sí. Pero eso ya no es científico, sino que es una creencia, es un plano de creencia. Entonces, yo diría, ¿no? En mi pregunta, ¿no crees tú que hay un fondo que no es científico en la propia ciencia? Claro, la ciencia tiene unos presupuestos filosóficos, algunos compartidos con las religiones, no el realismo, que existe una realidad. Eso ya es la creencia, pero pensar que todo es ficticio, que es una ilusión. Eso se comparte con las religiones. Creemos que podemos conocer esa realidad. Eso
eso empieza compartido con la religión, con la realidad, y podemos comprenderlo. También podemos pensar en el mundo real, pero es incomprensible. Casi en el sentido que decía, dentro de millones de años, pero ahora mismo no podemos. Es también una creencia. Y entonces, el presupuesto filosófico que realmente distingue la ciencia de las religiones es el naturalismo metodológico. Partimos de que todo lo que existe, todo el mundo material, todo el mundo material y que tiene una explicación, todo lo que hay en la naturaleza, todo lo natural tiene una explicación natural, tiene una causa natural. Son presupuestos. Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista podríamos calificarlo de creencia. Pero a partir de ahí, la diferencia con las creencias religiosas pues, es abismal. O sea, partiendo de esos presupuestos, creencias, podemos llamarlo, se desarrolla todo un conocimiento y una metodología que vemos que funciona y que no llega a contradicciones, como decía el compañero filósofo, como tú, no se llega a contradicciones en ningún caso. No hay ningún, eso es de los milagros anticientíficos, no hay ninguna demostración de algo que no pueda ser comprendido. Que digamos, esto es inexplicable y aquí tenemos que agachar la cabeza. Lo que hay es cosas inexplicadas y que se postergan y que ya se ahí seguimos. A ver, mi pregunta era la creencia en el desvelamiento total de la realidad. Sí. Mi pregunta es, ¿no será que esa creencia es falsa? Bueno, no, la creencia es que existe una realidad y que podemos conocerla. Me refiere a eso, ¿no? Que ese desvelamiento total. Bueno, no sé qué decirte a ese respecto. Lo que sí hay una confianza no desmentida hasta ahora en que podemos seguir avanzando en el conocimiento. Hasta el infinito. Hasta. Es suficiente, ¿no? Es suficiente. Eso no se puede contar de ninguna manera. Mi pregunta tiene mala idea. Sí, la idea es que ¿no será que hay cosas que no pueden ser desveladas? Cosas que no pueden ser. Bueno, eso habría que verlo, sí. Cabe esa posibilidad. Es posible, pero estamos con la confianza de que todo lo podemos explicar y estamos avanzando y no hemos encontrado todavía ese punto que tú dices. Que puede existir, bueno, pero desde luego esa creencia no tiene nada que ver con las creencias a las que me he referido, que es que ya estaban contradichas. O sea, que estamos en dos ámbitos, una creencia, digamos, unos presupuestos, que puede llamar creencias, que sirven para avanzar en el conocimiento a base de experimentación, de observación, de formulación de hipótesis, que sean contrastables, que sean falsables. Eso permite avanzar, mientras que el otro es el dogma que se asume, aunque incluso en contra de la evidencia y de las pruebas. La diferencia es abismal, porque no quiero que parezca que nos estamos moviendo en el ámbito de las creencias religiosas o científicas, ni mucho menos. La diferencia es abismal, la diferencia de grado y de entidad. Sí, yo insisto, quizás sea demasiado, pero a mí me parece que necesitamos una metodología rigurosísima en los temas que tratamos, que sin duda son interesantísimos. Lo que más nos interesa es creer que somos nosotros, que la realidad es diversa. Yo pienso que cuando yo me refiero a C o C, no estoy apuntando de ninguna manera al aspecto sociológico de los dioses. Voy a abrir aquí, que hace mucha calor. Soy crítico cada vez más de toda esta actitud. Hay que hacer filosofía de la sociología, en cuanto que hay que fundarla totalmente. También de la ciencia, en la línea de lo que tú dices. Me parece necesario totalmente una rigurosidad científica, de tal manera que se tiene que tener al principio de que parte. Se oye mucho. Esto de que si creemos que podemos dominar, yo no creo nada. Yo afirmo solamente lo que puedo afirmar. El hecho de la experiencia, que es lo que dice la ciencia, hechos concretos singulares, y nada más. La palabra creo no puede caber en la ciencia. Por tanto, eso de que yo admito aquí un presupuesto, no. El presupuesto es mi vivencia actual, de que yo acepto la realidad experiencial de este instante y las acumuladas hasta ahora. Eso es lo que dice la ciencia. Y si se sale de ahí no es ciencia. Vamos a definirlo bien lo que es ciencia, que si no fue yo.
Claro, cuando ella coge principios también inamovibles, la ciencia formal, por ejemplo, pues vamos a ver qué dice la ciencia formal. Principios inamovibles, vamos a ver si son inamovibles, los axiomas. O podemos contrariarlos. Si los puedo contrariar, venga. Y es una ciencia específicamente formal, la lógica. Antes yo insistía, el principio de no contradicción. Vámonos a él. Y si desde ahí puedo decir algo, lo digo. Y si no, me callo. Y si me contradigo, me tengo que callar, porque es un absurdo. Y si alguien me contradice mi principio de no contradicción, tendrá que fundarme en qué principio me dice eso. Es que si no fundamos las cosas, hablamos por hablar, me parece. Evidentemente tenemos un interés enorme todos, esto está más claro, tiene un montón de verdades. A mí me parece fantástico lo que has dicho y los contenidos de todo lo que estamos diciendo. Pero yo insisto, si no somos rigurosísimos, yo quiero ser riguroso cuando he dicho ceos. Que nadie se equivoque que yo estoy hablando de los dioses mucho menos tradicionales y nada, que va, en absoluto. Lo que quiero es fundar que si digo algo es en virtud de que existo. En cuanto que afirmo, niego, me contradigo, lo que quiera, yo existo. El ser es. Si no hay fundamento necesario para que algo exista, no se entiende de ninguna manera que esté. Luego, ese theos, que yo lo afirmo, no como Dios, mucho menos tradicional y cosas de estas, yo no eso lo digo. Afirmo eso nada más, que es un principio racional, que me evidencia la razón, que creo que nos la evidencia a todos. Nada más que eso es lo que quiero decir. Y desde ahí, si puedo afirmar, afirmo. Y si alguien afirma otra cosa desde otro ángulo, le pido en qué te fundamentas. Es que si no, esto es un lío, ¿eh? Pues yo te pediría que dijera qué elementos son poco rigurosos en el discurso que ha elaborado Juan Antonio Aguilera, porque es que deja en el aire como si no pudiéramos hablar, reflexionar. Perdón, pero es que quería dársela porque es que ha sentado una base como si no hubiese elementos de rigor en el discurso que ha planteado. Bueno, a mí me parece muy riguroso lo que dice Juan Antonio, sinceramente, me parece de una inquietud bárbara, a mí me parece. Lo que pasa es que a la hora de hablar veo una dispersión, mezclamos lo psicológico, el miedo, sin duda que el miedo, pero vamos a hablar de lo psicológico entonces. El miedo funda las religiones, pero sin más ni más decir que el miedo es la única razón fundante de las religiones, por ejemplo, pues yo digo que eso hay que verlo. Mucho más amplio, querer explicar la realidad con un aspecto psicológico, chico, nada menos que el principio que estamos hablando, que es filosófico en el fondo, que es científico seguramente y tal. Entonces, no estoy haciendo una crítica a Juan Antonio de ninguna manera, ¿eh? Me parece una maravilla porque le veo la actitud de Juan Antonio y comulgo con él, sobre todo con la actitud de no ensimismar al niño. Paco, estoy de acuerdo que hay que hablar con de truco, pero hay verdad. Es decir, tenemos que hay elementos suficientes en la ciencia hoy y en los razonamientos sin entrar en tan profunda filosofía. Y entonces, en relación con lo que se ha dicho que la religión no se extinguirá, yo quiero hacer un matiz. Yo creo que no se extinguirá, pero pienso que como la religión, me pregunto y razono, es una cuestión de geografía, de cultura. En Andalucía, que se extinga la religión, lo veo dificilísimo, pero en Suecia, que he tenido ocasión de contactar con nosotros, jóvenes pasan de religión, se vuelven formadores, y creo que quizá la religión es fruto de la educación recibida. Aquí hemos estado avasallados por la educación religiosa, todos, y siguen los jóvenes todavía en la universidad como plantel, yo lo conozco. Y eso es la causa de que no se extinga, porque la cultura en la que nos movemos va a apoyar mucho esa no destrucción. Si el club en Sevilla de fútbol se disolviera, estoy seguro que todos los béticos más que tierra dejarían de ser. Creo que es un problema cultural, de geografía y de cultura. ¿Quién va a extinguir aquí la Semana Santa? ¿Qué otra religión? Imposible. Y a la religión, ¿quién va a negarle que la religión lleva a Cristo en algo? Bueno, pero sé que eso es el sentimiento
el sentimiento que creo que es muy difícil vencer por la educación. ¿Qué opinas? Sí, eso me une con lo que me había quedado antes pendiente de decir a propósito de la intervención también de Manolo. Efectivamente, la religión es una cosa geográfica, eso está evidenciado, ¿no? Según donde nazca, probablemente tiene una religión u otra. Eso se adquiere por el ámbito en el que nace, en el que te cría. Eso me une con lo que decía Manolo, de que en Francia, a pesar de no tener religión en la escuela, siguen siendo muy religiosos. Estoy planteando una cuestión. Puede que dentro de unos años ya no haya adoctrinamiento infantil, en ese mundo ideal, ¿no? y siga habiendo mucha gente religiosa que sus supersticiones, su pensamiento mágico, me sorprendería, pero no puede que sea así. Pues yo diría, pues ya está, bueno, ¿qué vamos a hacer? Allá vosotros. Entonces en ese caso, solo lo que quedaría, digamos, siempre la lucha para que los que mantienen ese tipo de pensamientos y de creencias no tengan privilegios sobre los demás. Pero a mí lo que sobre todo me mueve al discurso de hoy no es solo eso, o no ha sido principalmente eso, la cuestión de los privilegios, sino la cuestión de la emancipación mental de todas las personas. Y por eso, en ese sentido, creo que hay que luchar con todo tipo de pensamientos supersticiosos, pensamientos mágicos, etcétera. Que no solo de las religiones convencionales, sino que hay mucho más y se extiende mucho en la sociedad, con toda la pseudociencia, nueva hoy, nueva era, etcétera, etcétera. Entonces, si conseguimos eso y a pesar de todo se mantiene la religiosidad de la gente y su... ya está, allá ellos, que cada uno... De hecho, nosotros tenemos que defender el que cada... Por supuesto, antes decía lo del respeto a los creyentes. Es indudable que mantener el respeto a tener a cada uno las creencias que quiera, eso es evidente, ¿no? Pero ya hasta que sea la cosa como son, si como humanos vamos a tener siempre, no sé, un 30%, lo que sea, de creyentes religiosos y con esa historia, pues ya está. Pero que todo el mundo tenga la oportunidad, desde pequeño, de liberarse, de emanciparse de ese tipo de pensamiento erróneo. Para mí es lo fundamental. Pero yo quería decir una cosa respecto de la religión en la escuela. Por supuesto, la religión debe estar fuera de la escuela. La religión enseña miedo, enseña adherirse a cosas que no entender. Es que no me quiero alargar. Lo que quiero decir es que hemos estado hablando mucho de qué significa la religión como elemento de dominación ideológica dentro de la escuela. Pero para poder hacer una sociedad diferente hay que empezar a vivir de una forma diferente. Las religiones son perpetuas porque seguimos con el miedo, el poder, la debilidad como humanos que somos, que nuestra cabeza da más de lo que podemos. Y también a veces por la creencia, por estar con otros para compartir ideales. Eso dicho así en resumen. Y es verdad que la religión tiene que estar fuera de la escuela, pero es por una cosa también muy importante. Porque allí estén personas que aprendan a organizarse de otra manera y donde no haya una división ideológica tan fuerte como hace la religión entre las personas. Las niñas y los niños tienen que aprender a ayudarse uno al otro, a trabajar cooperativamente, a darnos cuenta que cada uno tenemos nuestra gracia y nuestra necesidad de compartirlo con los demás. Es que muchas veces siempre hablamos en oposición a lo mejor hay que decir, como decían los anarquistas, no estemos tan pendientes de trabajar en contra de lo establecido, sino establezcamos otras nuevas formas. Así que no debemos de olvidar, yo me acuerdo cuando tuvimos las primeras reuniones de ayer Motil, el hombre el Peña, que hablaba tanto de la importancia de la laicidad en el sentido de no saquemos a colación aquello que nos divide y vivamos las cosas de una forma diferente. Muy bien. Bueno, Antonio, me va a permitir sugerirte una manera de salir al reto, digamos, que ha planteado Pepe anteriormente, sobre que efectivamente a la ciencia subyacen dos supuestos de carácter, uno metafísico y otro epistemológico.
El primero es que existe una realidad, efectivamente, y segundo, la podemos conocer. ¿Vale? Entonces, es una creencia, y tú te has quedado un poco así como parado diciendo, una creencia. La cuestión es, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Por un lado, ¿podemos de alguna manera sospechar cuál es la alternativa? Podemos hacerlo. Hay un laboratorio magnífico, creo yo, que es muy válido para las cuestiones que tienen que ver tanto con la filosofía como con otras ciencias sociales humanas, si se les puede llamar ciencia, y en esto había debate seguramente, y es la historia. En la historia ocurren cosas que son difícilmente reproducibles en un laboratorio. Y el mismo Stephen Jay Gould, en un libro estupendo que se llama La vida maravillosa, pues reivindica el valor de la narración del experimento que ocurre una única vez a efectos, digamos, de inferir de ello pues ciertas certezas científicas, ¿no? El caso, por ejemplo, de lo que ocurre con la evolución y, pongamos por caso, que sé, con la explosión cámbrica, ¿no? De la que habla el libro. Entonces, procurar ser breve. Si miramos a la historia, hubo un momento en que efectivamente se creía que el conocimiento no era posible y la investigación no servía para nada, que todo era una continua recapitulación de lo ya sabido, que era la Edad Media. La filosofía medieval se estanca porque se convierte en una sumisa esclava de la teología, y lo único que hace es comentar, recomendar y vuelta a recomendar de lo que supuestamente ya eran verdades absolutamente definitivas y totalmente ciertas, que eran las verdades teológicas que no cabía discutir de ninguna de las maneras. La separación entre los magisterios no solapados es ya una separación muy antigua de la Edad Media, que por ejemplo estableció Tomás de Aquino, y que distinguió entre aquello de lo que se tenía que ocupar la filosofía, cuestiones naturales fundamentalmente, y aquello de lo que se tenía que ocupar la teología, que era su feudo absoluto, que tenía que ver con cuestiones supuestamente trascendentales como Dios, el alma, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues la historia lo dice. La historia lo dice. Oscurantismo. Entonces, vale, de acuerdo, es una creencia, son supuestos metafísicos, epistemológicos, vale, sí, pero vayamos pragmáticamente a los resultados. Ahora, cuando uno quiere curarse una enfermedad, ¿qué hace? Va a Lourdes, una persona sensata, quiero decir. Reza. ¿Qué hace? También lo hace. Por un lado. En segundo lugar, es una cuestión ética también. Mientras que en el caso de la religión y de las, digamos, certezas religiosas dependen en la medida de una fuente de verdad que es la de Dios, divina, y Dios es una persona en las religiones, podemos liarnos con especulaciones de carácter teológico, etimológico, etc., pero Dios es una persona, tiene voluntad, tiene un plan, tiene un diseño, tiene finalidad, lo cual es compatible con una causación no finalista, que es la causación que maneja fundamentalmente la ciencia, que se mueve dentro del paradigma del naturalismo que hemos mencionado anteriormente, mientras que el compromiso de la verdad científica es con la humanidad. Es un compromiso ético, es con la humanidad. Es decir, la verdad científica es un regalo a la humanidad. La verdad científica es un logro del esfuerzo humano, y ahí hay algo de sagrado. Y lo dijo un matemático ya en el siglo XIX, un tal William K. Clifford, en un texto titulado La ética de las creencias. Tenemos un compromiso con la historia de la humanidad y con toda la dignidad humana cuando admitimos de manera frívola una creencia que no tiene visos de certeza ninguna. Estamos traicionando una tradición de muchos siglos, en un gran esfuerzo intelectual que ha ido en la línea de desvelar verdades tremendamente costosas, pero que han permitido un beneficio enorme a la existencia humana aquí en la Tierra. Y con eso tiene que ver la ética, con el ethos, con la vida buena. Originariamente en la filosofía antigua, cuando nace el concepto de ética, en las escuelas helenísticas, la ética es la reflexión para tener una vida buena. Epicuro, la Estoa, Séneca, por ejemplo, por supuesto, aunque fuera posterior, etc. El compromiso es con la vida buena, de eso se trata, no con una vida ultraterrena, no con adivinar cuál es la voluntad divina, no para esperar a ver qué dice el oráculo, no, se trata de pensar cómo vivir bien, y para eso la verdad científica es fundamental. Y termino.
Joder, se me ha ido. Muy bien lo que has dicho. Ah, sí, perdón. ¿Puedo decirlo? Una crítica, ¿vale? Una crítica al gremio científico. Desde mi experiencia docente, ¿de acuerdo? No falta pasión. No falta pasión para transmitir el conocimiento. No. Depende de quién. Yo es que la experiencia que tengo es que me encuentro con gente que enseña la ciencia de manera poco apasionada. La ciencia es un trabajo de la racionalidad ideal, mientras que nosotros somos animales que tenemos una serie de capacidades psicológicas que surgen espontáneamente y que hay que imbricar de acuerdo con lo que es la racionalidad ideal, que es ideal, es un ideal. Pero claro, como resulta que tenemos esta necesidad de dotar de sentido, de emocionarnos con cosas, de llenar nuestra vida con algo que nos apasione, yo creo que la ciencia eso lo puede hacer cuando se transmite de manera apasionada, y me da la impresión de que quizá no sé, me puedo equivocar, es una impresión, ya digo, que viene de mi experiencia docente y puede que sea limitada y sesgada. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. ¿Breve? Bueno, no. Es que no echan. Muy breve, ¿no? Yo creo que yo creo que un poco en la línea de lo que tú has dicho, que la ciencia tiene un objeto de estudio, que es la naturaleza. Yo no entro en si existe o no existe. No me importa. Yo puedo hacer experimentos siguiendo una metodología muy precisa y muy controlada, que es el método científico, para ver cómo funciona la naturaleza. Punto y final. ¿Vale? Eso es la ciencia. A la pregunta, ¿la ciencia es atea o agnóstica? Yo creo que es una pregunta inválida. Los que son ateos o agnósticos son los científicos, en tanto que personas humanas, permítaseme la expresión, ¿no? O sea, son los humanos los que son ateos científicos, y desde ese punto de vista, pues hay científicos que son religiosos y científicos que no lo somos. Antes hablaban de cómo es posible que haya un científico que sea religioso. Pues hay muchos ejemplos. Pensando mientras estaba oyendo toda la discusión, me ha venido a la mente una persona muy particular que se llamaba Georges Lemaitre. Georges Lemaitre fue el primero que escribió, entendiendo después de Einstein la relatividad general, sobre el Big Bang. Y fue acusado, fue relegado como uno de los padres del Big Bang durante mucho tiempo. Ahora ha sido vuelto, digamos, a poner en candelero su contribución inequívoca a la teoría del Big Bang, pero en su tiempo fue muy acusado de un hecho coyuntural, y es que Georges Lemaitre era un cura católico belga. Y se le acusaba de que había hablado del Big Bang porque, como era católico, incluía toda la parafernalia de la religión católica. Y yo he visto escritos suyos en los cuales venía a decir algo que me parece fundamental, que lo has puesto, no sé si en la segunda o en la tercera transparencia: las dos casas. Él decía que la teoría del Big Bang era una teoría científica que no tenía nada que ver ni con Dios, ni con la religión, ni con nada, lo cual le cabreaba en su tiempo a los papas y a sus dirigentes, ¿no? Porque tenía en su mano el poder decir el Big Bang y ligarlo directamente al concepto de Dios, y sin embargo renegaba de aquello, porque él era por un lado científico y por otro lado religioso. ¿Cómo lo hacía? No lo sé, yo no lo sé porque yo no lo soy, pero lo hacía, y hay mucha gente que lo hace, como antes tú comentabas, ¿no? Son capaces de separar los dos conceptos, mantener las dos casas aparte, y de esa manera llevar una vida racional dentro de lo que cabe. Yo creo que el principal problema es el de separar las dos casas. Ese para mí realmente el problema, que llevaría incluida la eliminación de la religión en las escuelas, universidades y demás. Pero separar las dos casas, que realmente el poder político no tenga nada que ver con el, entre comillas, poder religioso. Son dos cosas aparte. Eso es lo que habría que pelear
Igual que habría que tener muy en cuenta que el conocimiento científico sí tiene una utilidad humana, por supuesto, cosa que no siempre ocurre y que tenemos demostraciones permanentes con la bomba del otro día bioquímica, perdón, de productos biológicos para matar 89 personas. O sea que no siempre la ciencia, señor, no siempre la ciencia... Usted mezcla la ciencia con lo que quiero decir, quería recurrir al argumento del señor que me supo. Nos van a echar, perdón, pero no. Claro, ya, De todas maneras, solo para finalizar, decir que yo soy muy optimista, porque veo que aquí hay mucha gente que ha sufrido religión católica en su infancia, en su adolescencia, en su pubertad, en su madurez, en todos los niveles, y piensan de otra manera. Eso quiero añadir también una cosa, porque parece que ha quedado un poco no suficientemente clara, lo de la ciencia atea, que los científicos pueden ser ateos, pero la ciencia no. Yo digo que la ciencia es atea, me parece que es una expresión equivalente a decir que la ciencia es anticreacionista. Eso lo han firmado la Academia de Ciencias. Entonces, ser anticreacionista es negar un Dios que crea. Entonces, por eso digo que la ciencia es atea respecto a dioses que crean y intervienen en la realidad natural. La teoría del creacionismo, bueno, Para otro día, eso ya